Es de noche y el viento te acaricia. Hay mucha gente que está huyendo. Alien es un laboratorio de antropología alienígena. Entonces, bueno, trabajo sobre todo con sonidos, es ciencia ficción, pero también es poesía alienígena. En uno de esos planetas hay 3 lunas. En una de esas lunas hay una presencia de la que no puedo pronunciar el nombre ni describir su apariencia. Yo quería probar cosas nuevas porque tenía un concepto muy minimalista de la actuación que es así muy rapsódico, de un tipo sentado en una silla, muy basado en el gesto, y quería crear algo que fuese más un dispositivo y un espacio en el que pues moverme y de alguna manera también darle más protagonismo al cuerpo y al espacio, y no tanto a mi presencia, ¿no? a lo que es pues, bueno, un tipo sentado en una silla, un tipo de pie, sino pues eso, el contexto, los sonidos incluso del público y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es imposible que no haya un lugar en el que se reproduzcan unas condiciones similares a la Tierra, y luego también hay bacterias que buscan lugares un poco difíciles. Es decir, que es posible que incluso en lugares que no pensamos que hay vida porque hay gente, por llamarlo de alguna manera, que le gusta estar ahí. No sé cómo amarte, pero te necesito. No puedo complacerte, pero no puedo vivir sin ti. Carme Teatre me dispone del espacio, un espacio donde ensayar, unas personas que me han ayudado un poco en el trabajo técnico. De hecho, el diseño de luces es de Florín y ha hecho un trabajo que me encanta. O te sumerges o te reflejas. Desde la primera vez que vine me sentí como en casa y además muy bien acogido. Y dije, pues esto es una señal, me tengo que venir a Valencia. Y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, así lo digo.